Les doy la bienvenida a esta segunda y última jornada de nuestro tercer seminario técnico ferroviario. Para quienes se suman por primera vez, mi nombre es Sonia Pontetinau, soy viceagregada comercial en la Embajada Británica. Junto con Victoria Olmos, cubrimos los sectores de infraestructura, con un interés especial en lo ferroviario, por ser este un sector que une a la Argentina con el Reino Unido desde hace más de 100 años. Esta mañana contaremos con la presencia de 4 especialistas y responderemos a las preguntas que nos hagan llegar por el chat, tanto en inglés o en español, luego de cada presentación. De no lograr responderlas a todas, se las mandaremos a los oradores para que las respondan luego, por mail. Nuestro primer orador es Ian Lindsay. Ian hablará sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto Crossrail en el Reino Unido, recuperación de valorización inmobiliaria y comunidades orientadas al transporte. Algunos datos sobre Ian. Ian es asesor experto en recuperación pública de valorización inmobiliaria y desarrollo urbano orientado al transporte público. Ingeniero y agrimensor matriculado y especialista en regeneración urbana, con 30 años de experiencia de trabajo del lado del cliente, en el área de concentración parcelaria estratégica, desarrollo inmobiliario complejo y de uso mixto, y soluciones para la recuperación de valorización inmobiliaria, tanto en el sector público como en el sector comercial. Desde 2018, Ian asesora a una amplia gama de clientes internacionales en materia de desarrollo orientado al transporte y recuperación de valorización inmobiliaria vinculada al sector ferroviario, desde Crossrail International. Entre sus proyectos más destacados figuran el subterráneo de Sydney y el bucle ferroviario de Melbourne en Australia, así como obras de Metrolinx en Toronto y el tren aéreo de Vancouver en Canadá. Antes de incorporarse a la empresa Aspire, Ian fue director de propiedades en Crossrail de 2011 a 2018, desde donde ejecutó uno de los programas más complejos de adquisición de terrenos y propiedades que jamás se haya emprendido en el Reino Unido, e implementó los permisos de obra, los convenios comerciales y los acuerdos sobre interfaces de infraestructura necesarios para recuperar 500 millones de libras por revalorización de tierras mediante la construcción de 325.000 metros cuadrados de obras en una docena de sitios clave de Londres. Antes de ingresar a Crossrail, Ian fue jefe de obras mayores en Network Rail, desde donde logró la firma de convenios para facilitar la construcción de rascacielos de Shard en el puente de Londres, el edificio Cannon Place de la calle Cannon. También contribuyó a la creación de Solum Regeneration Limited, la empresa conjunta de desarrollo inmobiliario de Network Rail, donde se desempeñó como director no ejecutivo. Ian es miembro del Instituto de Ingenieros Civiles y de la Asociación de Profesionales de Dirección de Obras del Reino Unido. Ian, welcome. Okay, thank you for that introduction. Muchas gracias, Sonia, por esa presentación. Hoy nos reunimos entonces para hablar de la revalorización y desarrollo urbano y comunidades orientadas al transporte o por el transporte público. Bien, Sonia ya les comentó sobre mi experiencia, tal vez con demasiado detalle, por lo tanto voy a pasar al tema que nos congrega hoy. Con respecto a Crossrail International, somos una organización comercial con apoyo del gobierno del Reino Unido para proporcionar nuestra especialización en todo el mundo en proyectos de desarrollo que tienen que ver con el sector ferroviario. Y ya hemos enfrentado muchísimos de los desafíos que se encuentran en esos proyectos y hemos podido también dar algunas soluciones que funcionan. Por lo tanto, hemos estado en una variedad de situaciones y tal vez podamos aportar algo de nuestros conocimientos y de las lecciones aprendidas y también comentarles qué funcionó y qué no. En Latinoamérica, mi colega Martin Roark estuvo en este mismo foro hace 2 años y también realizamos trabajos en Colombia, proyectos en Colombia y en Perú. Y la verdad es que nos encantaría también trabajar en proyectos en Argentina. Nuevamente la siguiente diapositiva. Vamos a la 6.
El motivo por el cual nos interesa el desarrollo orientado al transporte público es que la infraestructura es costosa. Los sistemas ferroviarios en todo el mundo siempre necesitan el apoyo del gobierno en su construcción de alguna manera u otra y también lo necesitan para sus operaciones cotidianas. Por ejemplo, en 1863 se inauguró el metro de Londres y en 1880 hizo incursiones en el desarrollo inmobiliario. En 1919 su compañía de desarrollo se formó y se acuñó el término Metroland para promover el sueño de un hogar moderno en localidades fuera de las ciudades a donde llegaba el tren. El transporte es un catalizador que puede potenciar el desarrollo y la urbanización con nuevos puestos de trabajo, nuevos hogares o residencias, sectores residenciales, y también hay una posibilidad de reurbanización o de redesarrollo. Por ejemplo, acá en las imágenes se muestra el área portuaria de Londres, cómo era antes y cómo fue evolucionando el Canary Wharf. En el 87, a través de diferentes obras y con un esquema de desarrollo del sistema de transporte. Primero solo llegaban los buses, luego fueron llegando otros medios de transporte como la línea Jubilee del subte, y se fue repoblando y también con un nuevo boom de la construcción. Hoy la capacidad ya está casi colmada y están previéndose desarrollos futuros con la línea Elizabeth que va a llegar a la zona. Crossrail, como ustedes tal vez sepan, es el proyecto de infraestructura más grande de Europa. Cuesta más de 15.000 millones de libras y conecta a 41 estaciones. Por primera vez va a conectar el aeropuerto de Heathrow con los distritos claves de Londres. Tiene una sección central que es la que se muestra en el mapa, en donde operamos 24 trenes por hora en ambos sentidos, con 20 millones de viajes por año. Y esto significa un 10% de aumento en la capacidad ferroviaria de Londres. El mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una de las fortalezas de Crossrail es la complejidad y la utilidad de su innovador modelo de financiación. Se financia con contribuciones locales y nacionales, además de las contribuciones de desarrolladores privados. Y además toma préstamos que están respaldados por los ingresos futuros de los boletos. Un punto clave desde la perspectiva de la propiedad o inmobiliaria es que una gran cantidad del dinero viene directamente del sector inmobiliario. Y aquí vemos un desglose con 545 millones que vienen de los ingresos de desarrollos que tienen que ver con toda la urbanización alrededor de las estaciones, por encima de las estaciones y también alrededor de las estaciones. Y hay unos 300 millones que vienen de los desarrolladores que construyeron 2 de las estaciones y otros 300 millones de libras que vinieron de impuestos sobre las propiedades que están siendo desarrolladas. Además de esto, hay 4.000 millones que vienen del aumento en la alícuota impositiva de todos los negocios en Londres a través de un suplemento impositivo al sector de los negocios o empresarial. El sector privado también entonces contribuye a Crossrail. La buena noticia es que va a superar su desempeño Crossrail con todas estas fuentes de financiación. Ahora, mirando en más detalle en la próxima diapositiva cómo se puede revalorizar el sector inmobiliario y cuál es la propuesta de valor. Acá tenemos el primer proyecto
que tiene que generar una ganancia, también como parte de la estrategia de financiación. La propiedad es fundamental en nuestro plan de negocios. Tiene que ver con el desarrollo de propiedades a lo largo del proyecto y alrededor de las estaciones. Hay edificios que ya se han completado y en los próximos años se van a completar 3,5 millones de pies cuadrados en espacio residencial y comercial en una docena de nuestras localizaciones. En cuanto a la captura del valor o la revalorización de la tierra o inmobiliaria, creemos que cuando el transporte o los operadores de transporte trabajan conjuntamente con los urbanizadores para desarrollar las áreas, hay mucho valor que se puede potenciar. Esto muestra cómo fue el caso de Londres en el Reino Unido, los riesgos, las recompensas. Muchas veces se establece que los desarrolladores se hacen cargo tanto de los riesgos como de las recompensas, corren con los riesgos y también se benefician cuando esto funciona muy bien. Cuando comenzamos, se implementaron 5 acuerdos de colaboración en 5 de estos sitios en donde se seleccionaron a los socios. Ellos eran propietarios de los terrenos previamente y por lo tanto tenían cierto expertise. Entonces, los convocamos para formar parte de estos acuerdos y les dimos un derecho preferente a comprar los terrenos a Crossrail una vez instaladas las ramas ferroviarias allí y también una vez instaladas las estaciones. Estos acuerdos de colaboración funcionaron muy bien y nosotros los recomendamos como una buena práctica para el trabajo en conjunto y en colaboración entre el sector de desarrollo inmobiliario y el sector ferroviario. Por supuesto que hay términos y condiciones comerciales que acordar. Los otros sitios, que son 7, Crossrail actuó como el director de desarrollo para el desarrollo, para la urbanización de esas zonas. Pueden ver el enfoque comercial en la diapositiva. Comenzamos con lo que yo llamo un acuerdo sencillo, en donde el riesgo de construcción era transferido a la empresa desarrolladora a cambio de un pago por la revalorización del terreno. Sin embargo, esto evolucionó y pudimos negociar y tener oportunidades de desarrollo con un mayor valor y logramos formar alianzas o joint ventures entre el sector ferroviario y el sector inmobiliario para captar un poco más de las oportunidades, tanto en cuanto a los riesgos como a las recompensas de estos desarrollos. Siguiente diapositiva. El gráfico que pueden ver acá es bastante complicado, pero el punto clave en el que tenemos que concentrarnos realmente es que la línea roja que se ve en la parte superior es el punto o el objetivo que se había fijado de 545 millones de libras en 2007. Las barras en azul representan las valuaciones anuales de nuestra cartera de desarrollo inmobiliario en el primer trimestre de cada año. En la primera barra vemos que no llega al límite marcado en rojo de 545 millones, es porque el mercado, que es muy sabio, había una cierta evaluación, después se agregó una diferencia en cuanto a la inflación. Por eso no
llega a la línea. El valor o el rol que tuvo Crossrail en la evaluación de estas oportunidades inmobiliarias fue fundamental. Después de la crisis financiera en 2008, el valor del terreno casi había desaparecido, bajó a 60 millones de libras, pero estoy muy contento de decirles que yo me sumé al proyecto en el 2011, después de la crisis, y pudimos mantener una curva ascendente por lo menos hasta 2017, a pesar de que tuvimos algunos vientos en contra, por ejemplo, el Brexit, que causaron algunas dificultades en las valuaciones de los terrenos, algunos factores externos al negocio, pero me complace decir que ahora todo se ve muy bien y a pesar de la crisis causada por la pandemia del coronavirus, tenemos buenas perspectivas y también tenemos una proyección que es la barra gris una vez que hayamos implementado estos joint ventures que les había mencionado. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva para darles una idea de algunos de los tipos de desarrollos o urbanizaciones que estamos entregando. El acuerdo más valioso o de mayor valor fue este que estoy mostrando, Tottenham Court Road, en donde tuvimos un esquema de cooperación por sobre la boletería de esta estación. Se están construyendo 385.000 pies cuadrados de oficinas y también negocios minoristas de alta calidad, como la primera generación del área de los teatros del West End de Londres. Acá también mostramos un acuerdo de colaboración, pero también en la siguiente diapositiva tenemos una foto de departamentos residenciales con negocios minoristas sobre la Oxford Street, en donde el director de desarrollo y urbanización es Crossrail precisamente. Una tercera modalidad de desarrollo tiene que ver con aquella en la que los propietarios originales de los terrenos decidieron construir las estaciones por nosotros. Un ejemplo es el de Canary Wharf. Canary Wharf Group construyó la estación en este caso y 100.000 pies cuadrados de negocios minoristas en 4 niveles con un estacionamiento también sobre la estación. Esto asegura la conectividad. Y pasamos a la próxima diapositiva. Pasando al sector urbano, nuestro objetivo es proporcionar espacio público de alto nivel, además de la conexión para los usuarios de las estaciones, de forma de maximizar los efectos de regeneración de un nuevo sector ferroviario. También propiciando mejoras en el sector urbano, con espacios de alta calidad que rodean a las estaciones. Al hacer esto, con un master plan, podemos optimizar y Crossrail ha podido lanzar un programa de 100 millones de libras con mejoras afuera de cada estación en Londres, que no ha habido un proyecto semejante desde la Segunda Guerra Mundial. El sector de desarrollo inmobiliario es un negocio complejo y con muchos riesgos y requiere una gestión cuidadosa de las interfaces. No voy a entrar en detalles sobre nuestros acuerdos de protección de activos, pero sí hemos implementado un sistema bastante detallado que ha dado a Crossrail el control del desarrollo y el diseño a medida que vamos avanzando. Y esto
es algo que yo señalo como uno de los verdaderos éxitos del proyecto y una de las lecciones aprendidas de cómo podemos compartir este conocimiento, cómo se puede trabajar de la mejor manera para que todas las partes funcionen en forma sincronizada. También en Crossrail tenemos un gran impacto en el mercado de propiedades en todo Londres. Más allá de los desarrollos inmobiliarios en sí, en los que hemos participado como promotores, hemos realizado una investigación, o se ha realizado una investigación independiente. La firma GBA realizó una investigación y se concluyó que nuestros proyectos han facilitado la entrega de 90.000 nuevos hogares y 362.000 puestos de trabajo relacionados con las áreas que rodean nuestras estaciones. Pudimos establecer en la cifra de 10.000 millones el valor adicional que Crossrail va a agregar al mercado inmobiliario a lo largo del trayecto o del itinerario de las líneas ferroviarias, por haber acelerado el desarrollo latente que había en estas zonas. Esto refuerza también el perfil de Londres como una ciudad global. Siguiente diapositiva. Hay muchísimos otros ejemplos en el Reino Unido, además de Crossrail, en los que yo he participado o en los que conozco colegas de Crossrail International que han tenido experiencia en forma asociada con otros sistemas ferroviarios metropolitanos, por ejemplo, la extensión de la línea norte de Londres, el clásico tren aéreo con el nuevo enlace de alta velocidad desde Londres al norte de Inglaterra, que actualmente está en construcción en el Reino Unido. Esos son algunos ejemplos. Siguiente diapositiva. Si les gustaría tener más detalles de lo que podemos contarles hoy, pueden encontrar información que ha sido recopilada por todos nuestros equipos en Crossrail, desde ingeniería hasta desarrollo inmobiliario. Lo van a encontrar en nuestro sitio web Crossrail Learning Legacy. Y también hay varios artículos, incluidos algunos en los que participé yo. También me pueden consultar a mí. Siguiente diapositiva. En cuanto a ese legado de aprendizaje, algunas de las lecciones claves tienen que ver con las cuestiones críticas. Primero, asegurarse de tener aprobación o autorización de suficientes terrenos para construir alrededor de las estaciones, para proporcionar oportunidades para desarrollo inmobiliario alrededor de las estaciones, y también trabajar en coordinación con los desarrolladores urbanos, inmobiliarios, para poder entregar el proyecto en forma colaborativa, y para eso se necesitan incentivos, que es el segundo punto. Después tenemos el tema de hacer lugar para las comunidades orientadas al transporte público. Esto es muy bueno para espacio residencial, pero también espacio comercial. Algunas cuestiones que tenemos que señalar acá es la gestión de las interfaces, en donde uno tiene que estar activamente trabajando en la interfaz entre el sector ferroviario, la construcción y la construcción de las unidades inmobiliarias alrededor de las estaciones. Una lección clave para mí es que terminamos empleando a gerentes o directores de interfaz para que pudieran manejar esa interacción, hicieran de lazo entre la construcción de la ferrovía y la construcción de los espacios inmobiliarios. También hay que tener en cuenta la cantidad de ruido y de vibraciones que puede afectar a los desarrollos inmobiliarios. Muchas veces va a haber que hacer una renovación o remodelación al final del proyecto. Por lo tanto, es mucho mejor tenerlo en cuenta desde el principio y
poder incluir estos elementos de diseño de entrada, teniendo en cuenta el ruido y la vibración desde el inicio del proyecto. También hemos tenido éxito en mejorar el concepto que los desarrolladores urbanos y del sector ferroviario pueden trabajar en colaboración de una manera que permita revalorizar la tarea y ganar dinero. Hay distintos proyectos que van a surgir en el futuro gracias a este legado que ya hemos establecido y estamos seguros de que en el futuro los desarrollos van a ir mejorándose. Va a haber distintos esquemas y se van a explorar algunos modelos más radicales de revalorización inmobiliaria de lo que nosotros hemos podido hacer, gracias a toda esta exploración previa que ya se realizó. Bueno, muy bien. Para cerrar, Crossrail International es un organismo basado en el Reino Unido con apoyo del gobierno que puede proporcionar especialización y asesoramiento estratégico en todo el mundo en el desarrollo, el diseño y la entrega de proyectos complejos ferroviarios inmobiliarios. Somos una empresa que estamos en distintos proyectos, interviniendo en distintos proyectos en todo el mundo y a nosotros nos encantaría poder trabajar con ustedes y con otros socios en Latinoamérica. Pasamos a la última diapositiva y bueno, esto sería todo lo que tengo para contarles hoy, pero quedo a su disposición por cualquier pregunta que tengan y también puedo ampliar sobre cualquier detalle de mi presentación que hayan considerado útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian. El timing muy bueno. Antes de que otras personas hagan preguntas, yo tengo una para comenzar. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron para poder revalorizar u obtener el pleno valor de los terrenos? Hubo varios obstáculos. Uno es que es una propuesta de valor bastante riesgosa. Administrar el desarrollo urbano por encima de las estaciones o alrededor de las estaciones. La mayoría de mis colegas eran bastante escépticos, no sabían si iban a funcionar esas interfaces y se preocupaban por la interacción que íbamos a tener con los desarrolladores urbanos. Pensaban que esto iba a demorar nuestros proyectos y que no nos iba a permitir entregar en tiempo los proyectos ferroviarios. Es decir, que no íbamos a poder cumplir con los plazos debido a que teníamos que interactuar con otros desarrolladores. Entonces tuvimos que trabajar mucho en eso y hubo bastante descreimiento también de la parte de los desarrolladores urbanos porque a lo largo de los años el sector ferroviario y el sector inmobiliario han trabajado juntos en otras ocasiones, pero había habido muchos ejemplos de fracasos. Antes se señalaba mucho los fracasos que no habían funcionado, las cuestiones que no habían funcionado bien. Por eso teníamos ese bagaje que arrastrábamos. Por eso había escépticos de ambos lados. El equipo de Crossrail entonces tuvo que trabajar en forma continua y pudimos administrar o manejar la mayoría de esos problemas previniéndolos y anticipándonos a través de esta interfaz que mencionaba, tratando de entender el mercado y entender a la comunidad de desarrollo. Como dije al final de la presentación, como ahora ya hemos desarrollado algunas experiencias exitosas a lo largo del sector ferroviario, entonces esperamos que esto sea una base para continuar creciendo y optimizando y para que los desarrolladores y el sector ferroviario puedan seguir trabajando y mejorando esta relación de colaboración en todo el mundo. Patricio Devoto pregunta si han tenido conflictos legales entre jurisdicciones locales y nacionales, si había cuestiones de legislación, por ejemplo, que presentaban complicaciones y cómo las resolvieron. El Reino Unido tal vez
sea afortunado o desafortunado, según el punto de vista que tengan, en tener un sistema de gobierno bastante centralizado, en donde el gobierno central es el que fija la mayoría de las reglas y los reglamentos que hay que cumplir. Y hay mucho financiamiento centralizado para estos proyectos. Sin embargo, puede haber una de las excepciones claves en la ciudad de Londres, precisamente donde el intendente de Londres es responsable del transporte público de Londres y tiene una cantidad razonable de delegación de poderes en cuanto a la planificación. Y también puede financiar o inyectar dinero a los proyectos de transporte para Londres. Entonces, en Crossrail trabajamos con el gobierno y con el intendente. Tuvimos suerte, pero también trabajamos mucho en las relaciones con la comunidad. Trabajando con todas las partes interesadas o con todos los stakeholders, teníamos ya el apoyo del gobierno central y también nuestro primer ministro en ese momento era intendente de Londres, cuando estábamos en la etapa de desarrollo. Como resultado, pudimos obtener el apoyo tanto local como regional y del gobierno central, que trabajaron en forma efectiva para poder propiciar los proyectos. Muchas gracias, Ian. Hay otra pregunta, ahora de Ricardo Forley. Pregunta: ¿cómo el gobierno apoyó a Crossrail? El apoyo del gobierno a Crossrail fue de la siguiente manera. Hubo una legislación del gobierno central, en primer lugar, que permitió la construcción de Crossrail. Eso nos dio la luz verde y nos dio también poderes para poder expropiar los terrenos necesarios para la construcción de los proyectos. También realizaron una contribución financiera muy importante al costo del proyecto, más de 5.000 millones de libras. Pero como mencioné al principio de la presentación, hubo otros 5.000 millones viniendo del sector privado y también otros 5.000 millones de los gobiernos locales. Antes de hacer otras preguntas, teniendo en cuenta su experiencia previa, cuando trabajó en Network Rail, ¿cuál fue su experiencia o puede contarnos algunos casos de éxito sobre su trabajo en Network Rail, en donde se pudo revalorizar la tierra? Sí, yo tuve la suerte de participar en varios desarrollos emblemáticos como The Shard en London Bridge, que es el edificio más alto de Europa y es un ícono de Londres. Los cimientos de The Shard están solo a 13 metros de las zonas de frenado de los trenes en la línea ferroviaria de Londres. Por lo tanto, esto fue un proyecto sumamente interesante, pero también con muchos desafíos, tanto para Network Rail, que era el propietario de esa línea, donde los trenes frenaban tan cerca del edificio, como para el desarrollador del edificio, porque no tenía que haber ninguna perturbación a las operaciones de los trenes. Todo tenía que funcionar de manera eficaz. Entonces, mi función en ese proyecto fue actuar como interfaz entre el desarrollador urbano o inmobiliario y el operador ferroviario para que ambas partes entendieran las dificultades de esta situación y pudieran trabajar juntos. Otro caso de éxito que podría mencionar fue la creación
de una compañía, Solidum Regeneration, que fue un joint venture en el que pudimos reunir una cantidad de localizaciones o terrenos que eran bastante pequeños. Pudimos conseguir un partner, un socio, y trabajar juntos en oportunidades de desarrollo urbano junto con Network Rail para crear valor alrededor de las estaciones en las zonas lindantes. Entonces hay mucho que aprender cuando uno trabaja con el sector ferroviario para ver si funcionan o no funcionan los planes. Ese aprendizaje es algo que se puede capitalizar, y también los beneficios de este joint venture que tenía partes con distintas especializaciones es que se puede crecer y se pudo en este caso agregar nuevos sitios en los últimos 10 años desde su creación. Y ha podido generar mucho aprendizaje valioso sobre cómo entregar proyectos conjuntos del sector ferroviario y del sector inmobiliario. Tenemos una última pregunta para hoy de Ricardo Elizalde. ¿Cuáles son los elementos para tener en cuenta para calcular la parte de cada proyecto? ¿Cuál es la parte o la contribución que cada uno de los participantes tiene que poner en el proyecto? Creo que esto tiene que ver con los acuerdos de interfaz que les comenté. En Crossrail creamos un conjunto de documentos y parámetros técnicos que especificaban muy claramente y precisamente dónde terminaba la ferrovía y dónde tenían que comenzar los desarrollos urbanos. En cuanto a los cimientos, por ejemplo, las estructuras, qué tipo de estructuras había que construir y cómo interactuaban ambos sectores. También la plataforma sobre la que se construía. También tuvimos que implementar algunos documentos de controles de la interfaz. Los documentos de control tenían que ver con el cómo, mientras que los primeros documentos de los que les hablé, estos que fijaban los parámetros, tenían que ver con el qué. Entonces teníamos bien definido qué se construía y cómo se construía para poder avanzar sobre eso. Después tuvimos algunos acuerdos de desarrollo con nuestros socios de desarrollo en donde había controles efectivos sobre qué era lo que se podía desarrollar y dónde tenían que consultarnos a nosotros como encargados del ferrocarril para que hubiera las aprobaciones necesarias antes de avanzar con cualquier construcción que afectara al sector ferroviario. Entonces, no les dimos una locación del edificio, les dimos una licencia de construcción para que realizaran la obra. Y la locación o el arrendamiento se otorgó en el momento en que se completó la interfaz y nosotros estábamos satisfechos de que todo se había administrado, todas las cuestiones se habían administrado eficazmente. Muchas gracias, Ian. Esa fue la última pregunta para hoy. Y si hay más, las podemos enviar por email para que pueda contestar a cualquier otra pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias. Y ahora voy a presentar al siguiente orador. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. Jackie Butterfield es ingeniera en jefe de aplicaciones de LB Foster Rail Technologies. Jackie es ingeniera en materiales y especialista en metalurgia ferrosa, procesos de fabricación, transferencia de conocimientos y desarrollo profesional. Jackie comenzó su carrera en la industria siderúrgica, donde se desempeñó durante 12 años como metalurgista
de mejora de procesos. Posteriormente se incorporó al Instituto de Materiales, Minerales y Minería y también trabajó en el área de ventas técnicas de diversas industrias de procesamiento de metales. Actualmente, Jackie es ingeniera en jefe de aplicaciones en L.B. Foster Rail Technologies, donde se especializa en soluciones para el control de la fricción en la interfaz rueda-carril para aplicaciones tanto a bordo como en tierra. Jackie es ingeniera matriculada, graduada con honores y miembro de máxima categoría en razón de su trayectoria y aporte profesional del Instituto de Materiales, Minerales y Minería del Reino Unido. Jackie va a hablarnos de los beneficios de los programas de manejo de fricción total ferroviaria. Jackie, I just introduced you in Spanish. Now, the panel is yours. Muchas gracias, Sonia, y buenos días a todos. Quisiera agradecer la oportunidad de poder hablar hoy en nombre de L.B. Foster Rail Technologies. Me gustaría hablar sobre las ventajas de un programa de gestión de fricción total que beneficia a todas las partes desde el punto de vista operativo y también financiero y puede contribuir a la sostenibilidad en el largo plazo de la red. Siguiente diapositiva. En mi presentación hoy voy a dar una presentación breve de L.B. Foster, la compañía para la que trabajo. Voy a explicar qué significa la gestión de la fricción. Después les voy a explicar el programa de gestión de fricción total. Después voy a hablar de algunos de los equipos y productos que ofrece L.B. Foster como parte de este programa. Voy a cuantificar los beneficios que pueden lograrse y finalmente voy a mencionar brevemente algunas soluciones tecnológicas complementarias que el grupo L.B. Foster puede ofrecer al sector ferroviario. Si tienen preguntas, por supuesto, al final las abordaremos. Siguiente. L.B. Foster se creó en el año 1902 para atender la construcción ferroviaria en Estados Unidos. Fue fundada por L.B. Foster, por eso su nombre. Y ahí pueden ver una imagen de los fundadores. Foster está a la izquierda en el grupo. Nuestro presidente del directorio actual es su nieto. La sede del grupo se encuentra en Pittsburgh, Pensilvania. Tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde yo trabajo. Yo trabajo en el Reino Unido. Emplea a 1.000 personas. Además, tiene socios y distribuidores en todo el mundo. Hoy, L.B. Foster no solo atiende al sector ferroviario, también opera en el sector de la construcción, energía, telecomunicaciones y fabricación, y ofrece una amplia gama de productos y servicios. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa entonces la gestión de la fricción en el contexto ferroviario? Es la introducción deliberada de materiales en lo que se llama la tercera capa o la interfaz entre la vía y la rueda para influir en el comportamiento de la fricción. La gestión de la fricción es ahora una buena práctica aceptada en el sector ferroviario y está adoptada de distintas maneras en ferrovías de todo el mundo según las estrategias operativas y las condiciones ambientales. Controlar cuidadosamente las características de la fricción en esta interfaz tiene una amplia gama de beneficios. Hay dos áreas objetivo en donde hay que controlar la fricción, que tienen que ver con el costado de la vía y la pestaña de la rueda, y el otro sector es el sector de rodamiento, en donde la rueda entra en contacto con la parte superior de la vía. Y ahí tenemos los objetivos
en el área de micrones. A través de la lubricación y de la introducción de materiales especiales, se puede mejorar las propiedades tanto en los costados de las ruedas como en la banda de rodamiento. Se reduce la fatiga, se reduce el riesgo y también se reducen los riesgos de descarrilamiento, por ejemplo. Al reducir las fuerzas de resistencia, también se mejora la eficiencia en el uso de combustibles. Para la banda de rodamiento y la parte superior de la vía, el objetivo es mejorar el coeficiente entre 0,3 y 0,4, y esto es para no afectar la tracción. Al hacerlo, se mejora o se ralentiza el desgaste, se mejoran las fuerzas laterales, se mejora el desempeño y también la estabilidad. También se reduce el potencial de descarrilamiento, se reducen los ruidos que tienen que ver con los chirridos que a veces ocurren entre las ruedas y las vías. También se ralentiza el daño por corrugaciones. También se mejora todo lo que tiene que ver con el desempeño, la fatiga, el desgaste, y se mejora también la eficiencia en el consumo de combustible. Siguiente. L.B. Foster ha desarrollado el concepto de Total Friction Management, gestión total de la fricción. Es un enfoque holístico que tiene en cuenta todos los aspectos de los equipos, los consumibles, el mantenimiento y la reposición a través de maquinaria y también el monitoreo y la medición. Todo esto está totalmente integrado en las operaciones ferroviarias y en el entorno. Estos 4 componentes que se muestran aquí son totalmente interdependientes entre sí. Al tomar en cuenta todos estos aspectos y al tener en cuenta las interrelaciones, podemos asegurar que el programa de gestión de fricciones sea efectivo y optimizado. Esto se hace seleccionando los equipos de provisionamiento correctos y las condiciones correctas, eligiendo los consumibles correctos para tener un desempeño óptimo, diseñando el mejor programa de mantenimiento y de reposición para que satisfaga las necesidades de la operación. También requiere la implementación de un programa integral de monitoreo y medición para asegurar que la solución siga siendo efectiva si llega a haber algunos cambios en las condiciones operativas y ambientales. También tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cambio en el ámbito regulativo o regulador o financiero. L.B. Foster tiene especialistas que pueden trabajar con los operadores para desarrollar las mejores soluciones para cada una de las situaciones. Los beneficios generales de implementar un programa de este tipo es tener una vida mejorada de los activos, una mejor disponibilidad, un mejor desempeño de los vehículos, menores costos operativos a lo largo de la vida de los activos y un menor impacto en el ambiente. Y todo esto beneficia a todas las partes interesadas de los sectores ferroviarios. A mí me gustaría en la próxima diapositiva hablar de algunas de las soluciones que ofrece L.B. Foster. En la diapositiva 8, por favor. En cuanto a la gestión de los consumibles, L.B. Foster aplica un rango de distintos productos de grasas o aceites que están dentro de nuestra línea de productos EconoCurve en el de más bajo costo hasta la alta gama que sería SymCurve. Y esto permite una excelente retención. Hay distintos productos que mejoran los distintos usos. El modificador de fricción en la parte superior de la vía, Keltrack, es aprobado y no es un lubricante,
un líquido gris con base agua que mejora la interfaz y se seca para dejar una película fina, como se muestra en la imagen. Queda con ese color gris claro. Hay distintas pruebas que se realizaron y Kel-Track no afecta el frenado ni la tracción de los vehículos que se desplazan por las vías y reduce las fuerzas de escurrimiento y permite además el ahorro de costos. Los consumibles pueden entregarse a la interfaz rueda-carril a través de distintas maneras. Nosotros podemos ver el grupo al costado del carril en donde tenemos protectores con aplicadores eléctricos. Hay también aplicadores hidráulicos y distintas formas de aplicación. El modificador Kel-Track también puede aplicarse en distintos lugares. También hay un producto mejorado, Liviate, que se aplica utilizando un aplicador de gel. Y esto se utiliza particularmente en la temporada otoñal para eliminar las hojas que pueden acumularse y causar incidentes que tienen que ver con la tracción y con la fricción. En un poco más de detalle, acá podemos ver el sistema de protección que puede utilizarse para aplicar. El sistema tiene un aplicador eléctrico, pero también tenemos la opción de utilizar energía eólica. Hay un sistema de bombeo con mangueras. El sistema tiene un sensor inteligente con un controlador que puede dispensar la cantidad correcta de producto de acuerdo con la información provista por el sensor. Esto permite que se monitoreen los parámetros y que se detecte cualquier problema operativo que pudiera haber. Siguiente diapositiva. Nuestro sistema ISA es especialmente diseñado para sistemas urbanos, para poder proporcionar el producto. Este es un sistema presurizado que permite que el gabinete esté hasta 100 metros de distancia del lugar donde se va a aplicar. A veces esto es difícil en entornos urbanos. También hay sistemas de rellenado que permiten el recambio fácil de los dispensadores y también pueden realizarse el monitoreo del desempeño en forma remota y admite una serie diferente de energías como eólica, además de la energía eléctrica de red. Hay distintas barras aplicadoras, tenemos un sensor y la velocidad de aplicación también es controlada. Tenemos las mismas funciones o admite las mismas fuentes de energía como las que mencioné antes. Alternativamente, los consumibles o los productos pueden entregarse o aplicarse en esta interfaz a través de vehículos. Tenemos lubricación de la parte lateral del carril que puede entregarse o aplicarse a través de maquinarias. Kel-Track líquido se puede aplicar en la parte superior del carril a través de nuestro sistema a bordo. Siguiente diapositiva. LCF significa fricción de bajo coeficiente. Estos productos de lubricación son líderes del mercado desde hace muchos años. Se utilizan aplicadores mecánicos
el consumo es autorregulado, no se necesita ninguna parte eléctrica ni neumática para controlar. Por lo tanto, es una solución simple, limpia, para reducir el desgaste. Los aplicadores pueden ser renovados o aplicados en nuevos vehículos. Los ingenieros pueden trabajar con el fabricante de los vehículos para desarrollar la solución óptima. El mismo sistema de entrega es utilizado para L.B. Foster, debido a que la película fina del lubricante se transfiere de la rueda al carril. No es necesario poner aplicadores en todas las ruedas para tener el mismo nivel de protección, porque hay cierta transferencia. La película queda seca, por lo tanto no hay migración y no crearía ningún problema con la tracción. A veces con los sistemas de lubricación basados en aceite, si no están adecuadamente mantenidos, puede haber dificultades. Entonces, nuestro equipo técnico está disponible para ver cuáles son las mejores condiciones según la situación en la que se encuentre cada operador. Siguiente diapositiva. KELTRAC. Nuestro sistema KELTRAC On Board es un sistema basado en vehículos que puede estar integrado en el sistema para hacer la dispensa del producto según la velocidad, ubicación y dirección del vehículo. Se aplica directamente en la cara superior del carril y se puede hacer un retrofit y también se puede incorporar a nuevos diseños. Se realiza también el desempeño o el monitoreo del desempeño para asegurar la accesibilidad en todos los formatos. Para demostrar los beneficios reales de la gestión de la fricción, acá tengo algunos resultados operativos que demuestran el nivel de reducción de desgaste. Esto es para los carriles. Se redujeron entonces los índices de desgaste junto con el Friction Modifier. Tenemos un ejemplo específico a la derecha del sistema Light Rail, carriles livianos, que opera 11 millones de toneladas por año con un radio curvo de 91 metros. Se redujo el desgaste en el cabezal al 31%, en la cara del carril o en el lateral del carril 57% y en el costado 75%. En cuanto a la reducción del desgaste de ruedas, en la siguiente diapositiva podemos ver con el modificador cuáles fueron los resultados, utilizando distintos productos en combinación y también en forma individual. Hay un caso específico que es el metro de Praga, con 15% de cobertura del eje y 25% de cobertura del eje, tanto en la pestaña como en la banda de rodamiento respectivamente, con una mejora en los índices de desgaste a través de la vida útil de los materiales. Los lubricantes pueden utilizarse en cualquier tipo de vehículo. Y acá mostramos la experiencia que tenemos tanto en el metro como en las locomotoras, según las condiciones locales y la geometría de los carriles. L.B. Foster puede mirar el sistema en su conjunto y proporcionar asesoramiento especializado para cada solución. Finalmente, me gustaría mencionar brevemente algunas de las tecnologías complementarias que el grupo L.B. Foster puede ofrecer. Por ejemplo, hay sistemas de detección de objetos para pasos a nivel y también sistemas de detección de avalanchas. Todo esto se puede integrar al sistema de señalización para mejorar la predicción de los riesgos. También tenemos algunos controles de señalización, de control de señalizaciones. También tenemos interacción con los
sistemas de información de clientes y pasajeros y también interacción con los sistemas de telecomunicaciones. L.B. Foster está aquí para ayudar con todas las necesidades al sector ferroviario. Finalmente, muchas gracias por escuchar mi presentación. Estoy muy complacida de hablar con ustedes hoy y poder responder cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna pregunta técnica o consulta técnica, yo puedo responder o también ponerlos en contacto con nuestros equipos especializados. Muchas gracias, Jackie. Fue muy interesante la presentación. Tenemos una pregunta de Walter Salvia. Él quisiera saber si conoce el impacto en la conductividad eléctrica entre el cable, el desgaste del cable y el carril, después de lubricar el carril, y también la resistencia. No tendemos a encontrar ningún problema con la lubricación en términos de interferencia con la conductividad eléctrica. Lo único que podemos llegar a encontrar no tiene que ver con la tecnología, sino con el uso del arenizado. Esto a veces puede interferir con el circuito y puede causar una falla y problemas con la señalización, pero no tenemos ningún problema registrado para nuestros productos top of rail o la banda de rodamiento. No ha habido ninguna interferencia registrada con la conductividad eléctrica del sistema. Los sistemas también se utilizan para subterráneos y no hemos tenido ningún problema que se haya registrado en ese sentido tampoco. Muchas gracias. Quisiera preguntar, si no tenemos más preguntas del público, ¿cuáles son los principales clientes en el Reino Unido y si tienen clientes en Latinoamérica? Nuestros principales clientes son Network Rail en el Reino Unido, que tiene nuestro producto que se aplica al costado del carril, el que llamamos trackside, y también tenemos líneas ferroviarias que tienen nuestros productos on-board, los que se aplican a través de la maquinaria. Tenemos Docklands Railway, ahora también tenemos nuestros lubricantes de pestañas para las flotas Hitachi que están operando en la línea del noreste y también en la línea central. En Latinoamérica tenemos muchos sistemas de los que llamamos trackside en Brasil, en Colombia también tenemos sistemas y también en México. Nuestros sistemas de Solid Stick también están presentes en Buenos Aires. Estamos muy activos en la región, tenemos un socio local que trabaja con nosotros para facilitar la relación con L.B. Foster en la región y son nuestra interfaz humana con el cliente. Muchas gracias, Jackie. Creo que ya no tenemos más tiempo de preguntas, pero si hay más preguntas las vamos a enviar por email. Muchísimas gracias y ahora voy a presentar al siguiente orador. Muchas gracias, Sonia. Our next speaker. Para América del Norte de Willis Towers Watson. El título a cargo es Practice Leader, que es el cargo que se usa en inglés. Daniel es Practice Leader para la industria del transporte. Esa práctica incluye infraestructura de transporte, fabricación de vagones de ferrocarril, sistemas ferroviarios de carga y pasajeros, entre otros. Es miembro de la práctica global de transporte de Willis Towers Watson. Daniel cuenta con una carrera de 30 años centrada en trabajar con ferrocarriles de pasajeros y de cargas. Su experiencia incluye haber trabajado con más de 200 agencias de tránsito, ferrocarriles, fabricantes y arrendadores ubicados en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y América Latina. Gracias a los esfuerzos de la práctica global, en coordinación con los equipos locales de servicio al cliente,
Willis Towers Watson ha crecido hasta convertirse en el mayor corredor de seguros y consultor de riesgos del mundo para todos los segmentos de transporte. Willis emplea a más de 350 expertos en transporte y miembros del equipo a nivel mundial. Daniel ha liderado los esfuerzos para expandir el aprendizaje y el conocimiento de los problemas clave de la industria, la utilización de tecnologías StriveCam para reducir drásticamente los gastos de reclamos, el uso ampliado de herramientas de redes sociales como YouTube con fines de capacitación en seguridad, entre otros. Ha trabajado también como experto en resolución de reclamos. Daniel va a hablar en esta oportunidad de cómo se adaptan y se reimaginan las operaciones ferroviarias en respuesta al espectro completo de amenazas, poniendo foco en el cambio climático y en la pandemia. Daniel, I have just introduced you. Welcome, you have the panel. Bienvenido, Daniel. Buen día y bienvenidos a mi estudio en mi casa, aquí en Duxbury, Massachusetts. Hay mucha historia en este sector. Este lugar de Estados Unidos fue nombrado así, Duxbury, por su homónimo en Lancashire, muy cerca de donde me encuentro hoy está el monumento a Miles Standish. Miles Standish fue un militar inglés que fue contratado por los fundadores de Estados Unidos como asesor para la colonia de Plymouth y los acompañó en la travesía en el barco Mayflower y tuvo un rol fundamental en la administración y la defensa de la colonia. Pero bueno, ahora vamos a hablar del primer tren de pasajeros de 1820 que fue creado en Inglaterra 200 años más tarde, de 1820 a la actualidad. Estamos hablando de cómo enfrentar los riesgos y las amenazas en este sector. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar de diapositiva. Gracias por la presentación que me hicieron y ahora pasamos a la tercera diapositiva. Willis Towers Watson es una firma de servicios profesionales líder. Comenzó en el año 1828 cuando Henry Willis comenzó su carrera como comerciante vendiendo productos importados a comisión en el Reino Unido. Unos años más tarde, en el área de transporte, la firma tuvo su primer cliente y su primer cliente en el área de transporte, y después en el año 1912 tuvo Willis ya tenía con una cuenta muy importante en el área de transporte y marítimo. Y también fue el asegurador del Titanic. El reclamo por el casco se pudo pagar por completo dentro de los 30 días de presentado. Nosotros estamos muy agradecidos por la alianza que tenemos con la industria ferroviaria, con la cual trabajamos en conjunto desde hace muchos años. Quisiera presentar a mi colega Mike George, que trabaja en Londres y lidera la unidad más grande ferroviaria en Gran Bretaña y centros de excelencia en París, Frankfurt y Madrid. Yo lidero la práctica de Norteamérica desde Nueva York. Hoy Mark y yo trabajamos juntos con operadores mundiales, proveedores y fabricantes a nivel mundial. También he trabajado con metropolitanos de Buenos Aires en 2 ocasiones en mi carrera. Esa experiencia es realmente memorable y a mí me encantaría poder volver a Buenos Aires. Siguiente diapositiva. Adaptarnos y reimaginarnos las operaciones reales en respuesta al espectro de amenazas que tenemos con un foco inmediato en el cambio climático y la pandemia. Yo le agregué una vuelta de tuerca. Yo creo que es importante mirar algunos eventos del pasado que han presentado grandes desafíos
al sector ferroviario y también a las industrias que trabajan para el sector ferroviario. Antes de eso vamos a ver dos ejemplos, entonces, dos accidentes reales y ver cómo fue la respuesta para encontrar soluciones globales a los riesgos y a la seguridad. Creo que de esa manera es como podemos avanzar en el futuro y aprender de las lecciones que también nos permiten a su vez crear soluciones a los problemas para anticiparnos a ellos. Seguimos a la diapositiva siguiente. ¿Qué sucedió y cómo llegamos hasta aquí? Estas imágenes representan dos accidentes ferroviarios diferentes. Quisiera señalar que al prepararme para esta presentación de hoy, el Reino Unido ya tiene 15 años sin haber experimentado ningún accidente de proporciones importantes. Esto es un logro impresionante. Yo sé que en Sudamérica también hay muy buenas medidas de seguridad. En Estados Unidos y en Canadá tenemos una historia diferente. A la izquierda tenemos un descarrilamiento de tren de pasajeros en Estados Unidos con una gran pérdida de vidas. Había salido de la estación Pensilvania en Filadelfia y se dirigía a la estación Penn de Nueva York. En ese momento la tecnología para control permitía un control remoto limitado para el tren y también el conductor de la locomotora. Este sistema se conocía como Automatic Train Control, ATC, control de trenes automáticos, pero tenía sus limitaciones. Básicamente, permitía la capacidad de localizar el tren, es decir, decir hacia dónde se dirigía el tren, y tenía una habilidad limitada de comunicarse con lo que se denomina los sistemas de comunicación. Había comunicaciones de datos y de voz limitados entre el centro de despacho y el conductor. Desafortunadamente, el día que sucedió este accidente, el sistema, había un sistema que estaba bajo desarrollo y que todavía le faltarían 4 años más para poder implementarse, que permitía un control muchísimo mayor, pero en ese momento todavía no estaba implementado. Este nuevo sistema se llama PTC, Positive Train Control. Es un sistema que previene accidentes causados por operadores de trenes y errores en los operadores de los trenes y los despachadores. Permite evitar choques o separación de trenes y permite además forzar el límite de velocidad. A la derecha tenemos una imagen de un descarrilamiento de un tren de carga llamado el tren fantasma. No había un conductor de locomotora operando y el tren durante 11 kilómetros continuó cuesta abajo y al colisionar, como era un tren de carga de combustible, causó un derrame importantísimo en la provincia de Quebec, Canadá, con grandes daños. Entonces, veamos qué es lo que pasó en estos accidentes y cuáles fueron las respuestas y las soluciones creadas en cooperación con el gobierno, con el sector ferroviario, con los proveedores de equipos, con los financiadores y también los consultores de seguridad y riesgo. Siguiente diapositiva. ¿Por qué ocurrieron estos eventos? En el caso del tren de pasajeros que les mostré, la investigación del gobierno en Washington se reveló que el accidente podía haber sido evitado, era evitable. En ambos ejemplos podía haber sido evitado. En el ejemplo del tren de pasajeros, la causa que se determinó fue error humano. El operador perdió su conciencia o conocimiento de la situación, es decir, que no tenía conciencia de la situación en la que estaba operando el tren.
tal vez estaba cansado, había estado en servicio durante muchas horas ese día, tal vez tuvo una distracción por un ruido de radio o por otro ruido de otro tren que pasaba en ese momento. No sabemos exactamente si fue distracción, cansancio, pero lo que sí sabemos es que el sistema ATC que estaba en marcha en ese momento no fue capaz de detener al tren, a pesar de que estaba viajando a 164 kilómetros en una zona de 80 kilómetros como límite de velocidad. El sistema actual, que está muy mejorado y se llama PTC, como ya mencioné, hubiera reducido la velocidad del tren y hubiera prevenido ese descarrilamiento, las 8 muertes y las lesiones de tantas personas. Fue realmente muy trágico este accidente. Ahora pasemos al accidente con el tren de carga, como se muestra a la derecha. La causa de la falla fue que no se había aplicado un frenado suficiente mientras el tren estaba detenido para el cambio de cuadrilla. El tren estaba ubicado a 11 kilómetros de una ciudad. Entonces, el tren se dejó ahí, no suficientemente frenado. El operador se fue a dormir porque era de noche y el tren viajó solo, sin operador, era un tren fantasma, a lo largo de 11 kilómetros. Entonces, acá se determinó que la causa del accidente había sido la capacitación de los empleados, la prueba y la supervisión, que no eran suficientes. La combinación de una alta velocidad con la carga que tenía este tren demostraron ser catastróficos. Entonces, pasemos de los fracasos, de los casos estos de fallas, a un pensamiento sistemático de cómo se puede responder a estos riesgos. Las mejoras a la seguridad ferroviaria fueron tomadas ágilmente en el caso de ambos accidentes. El gobierno intervino. Lo primero que sucedió fue el nuevo sistema de control del trenes PTC tenía como objetivo reducir los accidentes a cero causados por condiciones de las vías, equipamiento o error humano. ¿Elimina el riesgo de descarrilamiento? No, porque puede haber accidentes en los pasos a nivel que van a seguir estando, porque el sistema no puede anticipar a los autos, a los camiones o a los buses que están alrededor de las áreas de las vías. El gobierno entonces intervino para proporcionar un alivio y un máximo a las compañías ferroviarias a través de los pagos de los siniestros o de los reclamos. El máximo es 297 millones de dólares. Los operadores de trenes pueden asegurar hasta 297 millones y el gobierno se hace cargo a partir de ese monto, a partir de ese máximo el gobierno se hace cargo de financiar los reclamos por los siniestros que puedan surgir. En el caso del tren de carga, en donde se estaba transportando crudo por tren, se previó dar independencia energética a Norteamérica, pero no tuvo éxito este programa Crude by Rail, el sistema entonces que transportaba crudo por tren. El transporte seguro de combustibles, químicos y materiales de desechos ha sido reimaginado, repensado desde entonces para que la seguridad, el medio ambiente y el público tengan mayor importancia. Se ha trabajado con los clientes y con Transit Canada, la agencia de transporte, en distintas reformas y hay una alianza cuyo objetivo es cuidar a los más vulnerables o a los que tienen más que perder frente a estos accidentes
ferroviarios en Canadá. La siguiente diapositiva. Se trata de pasar de los viejos desafíos a los nuevos desafíos. Tenemos ante nosotros las perspectivas del cambio climático y la pandemia. A través de mis comentarios, yo quiero contextualizar tanto para el transporte de pasajeros como de carga. ¿Qué significan estos riesgos y estas amenazas? Poder manejar la pandemia de COVID-19 para los organismos de transporte público es algo muy difícil debido a la falta de financiación y a que no pueden recuperarse las inversiones o los gastos a través de los boletos, en este caso de los viajes en tren que no están sucediendo. COVID ha expuesto a los operadores de trenes, a los subtes y a los trabajadores al virus, además. Hay 130 trabajadores que murieron en Nueva York en la agencia de transporte. La combinación de COVID y la agitación social, además, han sacudido a los mercados de seguros, que son los que aseguran el transporte, la capacidad global total de propiedad, la interrupción de los negocios y los seguros de responsabilidad civil ha colapsado, ha bajado un 60% con respecto a los niveles de 2019. Las primas han subido entre el 50 y el 100%. Algunos países realmente han sido más golpeados que otros. Esto es una de las consecuencias de la crisis dentro del mundo de los seguros y de los que compran también seguros para sus redes. Entonces, el potencial, vamos a pasar al tema del clima y el transporte de carga, transporte ferroviario de carga. Las vías de carga o los ferrocarriles de carga están pasando a un sistema programado con menor cantidad de trenes pero mayores velocidades. Esta forma eficiente de operar el sistema ferroviario se llama sistema ferroviario de precisión. Esto permite anticiparse a los problemas de fluidez en donde hay algunos puntos de atascamiento o de obstrucciones, donde hay exposición, por ejemplo, a inundaciones, terremotos, huracanes. Ahí existe el potencial de una gran perturbación y una pérdida económica en el caso de que sucedan esas catástrofes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La evaluación de riesgos en el sector ferroviario es una herramienta necesaria para comprender el potencial de catástrofes y modelar la gestión de catástrofes. Vamos a ver un ejemplo. La super tormenta Sandy, cuando sucedió este evento, este suceso climático, la agencia de transporte perdió gran parte de su flota de nuevos vagones de subterráneo porque habían elegido incorrectamente estacionar los vagones a lo largo del río Hudson y perdieron $400 millones de su material, de valor en su material rodante debido a la inundación en los sectores lindantes al río Hudson. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los operadores de ferrocarriles y también los entes de financiación. Hay que entender el impacto del clima, la variabilidad y modelar los resultados potenciales para que se hagan los ajustes operativos y financieros necesarios y se tomen las decisiones que afectan a todas las partes interesadas. Mencioné estos puntos de obstrucción o de atascamiento, ahora volvemos al área de carga. Pasamos nuevamente al tema del área de carga. Estos términos ahora ya son conocidos por ustedes, como la operación
ferroviaria de precisión, el punto de atascamiento que mencioné o de obstrucción, las herramientas de modelado avanzado. Entonces, lo que estamos presenciando en este momento es que los trenes son un medio de transporte resiliente, progresista y que actúan en primer lugar teniendo el interés de la seguridad como máxima prioridad y además que están preparados para enfrentar estos desafíos. Siguiente diapositiva. Quisiera terminar hablando o comentando algo sobre el entorno actual frente a la situación que nos plantea COVID. Les voy a dar la perspectiva de Estados Unidos. La situación ahora en Estados Unidos es mala. Los viajes se han reducido en un 80%. Pero el liderazgo de las entidades de transporte están afectadas por el miedo. El público tiene miedo de subirse a los trenes, por ejemplo, o a los subtes. Y el desafío que se enfrenta por este temor para cambiar la mentalidad y la forma de actuar de las personas, una de las medidas es bajar el costo de los boletos, pero esto no necesariamente hace que la gente vuelva a tomar los trenes. Entonces hay que encontrar soluciones más definitivas para combatir ese temor, creando un entorno seguro para que, con suerte, en el largo plazo, podamos trabajar con todas las partes intervinientes para cambiar esa mentalidad y cambiar la forma en que operan los sistemas de pasajeros. Vamos a revisar entonces o a repasar algunos de estos puntos que menciono acá porque algunos son importantes. El Departamento de Seguridad Interna y de Ciberseguridad de Infraestructura incluyó al sector del transporte y la construcción como esencial y abierto en esta pandemia. Entonces hay que crear soluciones sobre la base de esta definición. Hay que crear entornos más seguros para los trabajadores y para los pasajeros. Muy pocos proyectos fueron cancelados. Los proyectos de construcción de capital, la mayoría han continuado y las agencias de transporte han seguido trabajando. La crisis de seguros que se produjo a consecuencia de esto, ya la mencioné, crea decisiones muy difíciles para los ferrocarriles de pasajeros y de carga, porque tienen que asumir más riesgos mucho mayores y están pagando unas primas más altas por menores coberturas de seguro. Entonces, trabajar para gestionar todo esto es otro desafío. Yo a lo largo de 30 años he visto distintos desafíos que los ferrocarriles han superado y creo que esto también lo van a superar. Ya tenemos que ir cerrando, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado hoy y aquí tenemos entonces el espacio para preguntas. Muchas gracias. Fue una presentación muy buena, muchas gracias, sumamente interesante, refleja algunos de los problemas que estamos enfrentando hoy. Tenemos una pregunta de Gonzalo y él pregunta, ¿los riesgos cibernéticos pueden ser una preocupación importante como pérdidas y riesgos de terrorismo? Es muy importante. Los clientes están ocupándose de las evaluaciones de riesgos cibernéticos. Por ejemplo, para ver cómo pueden recuperar los ingresos por boletería. También mencioné el sistema de control de trenes, PTC. Esto también se presta a considerar los riesgos cibernéticos asociados con estos sistemas automatizados de control de trenes.
si hemos visto siniestros específicos en esta área, la respuesta es no. No ningún evento que haya sido significativo o material, digamos, pero hemos visto algunos problemas con la recaudación de boleterías, intentos de hackeo o de ataques cibernéticos para destruir o afectar esos sistemas. Muchas gracias. Creo que tenemos que cerrarlo acá. Ya no nos queda más tiempo para las preguntas, pero si hay más preguntas del público les enviaremos por email. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a seguir en contacto y esperamos también poder contactarte con otras compañías en Argentina y esperamos tenerte de vuelta en Argentina pronto. Bueno, ahora voy a presentar al siguiente orador. En realidad no va a dar una presentación, pero va a responder a consultas sobre la presentación que no pudo hacer la semana pasada, pero que les mandamos por mail. Me voy a presentar brevemente para empezar. Rob Bell es gerente de ventas técnicas internacionales de Unipart Rail. Rob Bell es graduado con honores en Ingeniería Mecánica, tiene más de 15 años de experiencia en la industria ferroviaria, durante los cuales se ha dedicado a diversos proyectos de carácter internacional. Rob posee asimismo amplia experiencia y conocimiento práctico de todo tipo de maquinaria de planta y es el responsable de la venta de tecnología y capacitación para su uso a escala internacional. Rob, les mandamos una presentación de Rob sobre cómo se transforman los proyectos de movimiento ferroviario y construcción de vías. O sea, alguna consulta. Si no, mientras tanto, voy a hacer alguna consulta por mi parte. Rob, I will ask the first question. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la capacidad de elevación del conjunto del panel lifter? Estos sistemas de elevación de paneles funcionan de a pares. Son dos máquinas que funcionan juntas. Pueden levantar hasta 14.000 kilos, pero van a ser actualizados. Hay una nueva versión que está por ser lanzada y que va a poder elevar hasta 18.000 kilos. Esto viene a pedido de muchas compañías a nivel mundial que nos han pedido levantar materiales con mayor peso. Muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Cuánto le llevaría a un conjunto de elevadores de panel quitar 165 metros de vías? En general, si hablamos de 9 paneles, que es la cantidad para uno de los cambios, en menos de 60 minutos se puede realizar. Para la instalación tenemos la misma ecuación, 165 metros de instalación de paneles, llevaría un poquitito más, 90 minutos. Acá les doy una indicación entonces de cuáles serían los tiempos para quitar y también instalar paneles. Puede compartir estudios sobre la evolución de los sistemas. ¿Puede compartir estudios sobre la evolución de sistemas de frenado automático? Los sistemas de frenado automático. Nosotros no tenemos sistemas de frenado automático. Creo que esto era para un orador anterior. Voy a hacer otra pregunta. Sí, creo que los sistemas de frenado automático sería para L.B. Foster. Bueno, pero yo tengo otra pregunta. ¿Todo el rango de equipos puede funcionar con equipos de línea aérea? Sí, pueden funcionar con los equipos de líneas aéreas live. No es necesario aislarlos,
se puede trabajar por debajo de la línea aérea, pero también pueden trabajar en lo que llamamos ALO, All Lines Open, es decir, que pueden continuar, los trenes pueden continuar funcionando mientras las máquinas están en funcionamiento, no es necesario sacarlos de servicio y es bastante seguro hacerlo porque ya lo hemos hecho en distintos lugares del mundo y actualmente operamos de esa manera en forma regular. Esto permite que la productividad suba porque no tienen que cerrar o cancelar ese segmento de la red para hacer las operaciones. Con respecto a la pregunta anterior, le voy a pedir a Martín Torreblanca si esta era una pregunta para usted o para el orador anterior. Eso era para el público. Otra pregunta. ¿Cuántas vías pueden arrastrar las maquinarias TRT? Estas máquinas vienen con un sistema. Cuando están arrastrando o instalando un segmento de carriles, cuanto más largo es el segmento, mejor. Nosotros colocamos los carriles y arrastramos por 260 o 265 metros. Es un segmento de carril muy grande el que se puede instalar por vez. Se ponen los durmientes y después se pone el carril por encima, pero hay distintas formas de hacerlo. Tengan en cuenta que si utilizan planta amarilla, van a tener varias máquinas funcionando. Acá podemos tener 2 maquinarias TRT con 2 operadores y hay un enorme potencial de ahorros y de incremento de la productividad. Le voy a hacer una pregunta final. Y hay una pregunta para otro de los oradores. Ahora esta pregunta es para Rob. Las máquinas TRT pueden manejar cualquier tipo de trocha o tipo de carril. Sí, las máquinas TRT han sido diseñadas para todo tipo de trochas y tipos. Puede ser un carril de metro o subte o de trenes de cualquier tipo. No hay ninguna limitación. Una vez que se cargan en el cabezal de TRT, que está por debajo de la maquinaria, que está muy cerca del terreno, por motivos de seguridad, se puede hacer. Muchísimas gracias, Rob. Creo que ya no nos queda tiempo, pero si hay más preguntas del público, por supuesto que las enviaremos. Muchísimas gracias y lo pondremos en contacto también. Daniel, ¿todavía estás ahí? Creemos que la pregunta anterior era para Daniel. ¿Puedo plantearte esta pregunta entonces, por favor? Martín Torreblanca pregunta, ¿puede compartir estudios sobre la evolución de los sistemas de frenado automático? Sí. Tengo que encontrarlos. No los tengo ahora de memoria, pero sí los puedo buscar y compartir. Y esto va cambiando en los distintos países. Las tecnologías, como les mencioné, tenemos al ATC y el PTC, distintos estándares de sistemas de controles de trenes que difieren entre cada país. Entonces los paquetes pueden ser diferentes o los sistemas pueden ser diferentes. Entonces nos podemos poner en contacto con Martín para que le envíe esa información. Hay otra pregunta para ir cerrando el evento. De Camilo Silowski. ¿Qué medidas se adoptaron para minimizar los impactos de COVID-19?
Sí, hay medidas en las estaciones, como protocolos de limpieza nuevos que se adoptaron recientemente, ayer. Los clientes crearon apps para los teléfonos móviles que les dan recomendaciones u orientaciones de dónde están más vacíos los vagones, y así pueden estar más seguros con distanciamiento social dentro del vagón. Creo que ahí vamos a ver innovaciones en todos los segmentos. Las agencias, a través de la Asociación de Transportes de Estados Unidos, va a adoptar distintas prácticas y recomendaciones para crear un entorno más seguro y, como dije antes, que la gente no sienta temor de subirse a un tren. Muchísimas gracias, Daniel. Ya tenemos que cerrar el evento. Muchísimas gracias a todos los oradores que nos acompañaron. Fue un placer tenerlos con nosotros y esperamos poder realizar otros seminarios como este en el futuro. Ahora voy a pasar al español para las palabras de cierre. Muchísimas gracias nuevamente. Para todos, muchas gracias por participar en este tercer seminario técnico ferroviario. Espero les haya resultado de interés. Cualquier otra consulta, mándenlas, las haremos llegar a los oradores. El señor embajador les manda sus saludos y espera poder recibirlos en su casa en los próximos encuentros ferroviarios. Por cualquier consulta acerca de productos o servicios británicos, por favor, no duden en consultarnos. Muchas gracias. Hasta pronto.